sobre la presencia de Dios. No sé qué os parece, pero es lo que queremos hablar. Y sin más, vamos a empezar con un salmo, oramos y ya predicas tú y yo me voy, ¿vale? Y dice, yo este sermón o esta predicación la titulé Portadores de su presencia, ¿sí? El Salmo 139, del 7 al 12 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, en la Nueva Traducción Viviente. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara o que me rodea, que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. En definitivas palabras, Dios está en todos los lugares, en todas las maneras, en todas las formas de colores, negro, azul, blanco, amarillo, oscuro. Dios está en la oscuridad y Dios está en la luz. ¿Sí? Entonces, vamos a orar. Si nos podemos poner de pie, porque es la palabra de Dios, y podemos hacer una oración sencilla al que pueda ponerse de pie. Si tú puedes poner tu mano en tu corazón y decirle, yo quiero tu presencia. Pues juntos yo voy a hacer una oración y tú sí también puedes orar diciéndole, yo quiero tu presencia, tu presencia. Padre, en esta mañana pedimos que tu presencia caiga en este lugar, que en nosotros caiga una reverencia y un temor, Señor. Ayúdanos a Marta y a mí a poder, Señor, poder hablar de ti, Señor, con cordura, sabiduría. Y lo más importante, Señor, te damos gracias por estar en esta mañana aquí con Dominic y Miriam y su familia. Gracias por esta preciosa iglesia. Señor, gracias, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Quiero ir... ¿Quieres decir algo más? ¿O no he dicho nada todavía? Había hay un momento, queremos hablar hay un momento donde yo lo pongo en YouTube y es un momentazo donde David entra, no sé si os acordáis, que entra y empieza así a bailar. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Os acordáis? ¿Cómo iba David ahí? No iba desnudo, iba en un lino fino, ¿vale? En la película sale que va en calzones. Y queremos hablar sobre los beneficios de la presencia de Dios y los peligros, ¿vale? Beneficios y los peligros. ¿Estamos bien? Y quiero empezar con porque hay un texto aquí, si quieres el Salmo 132, ¿lo quieres leer tú en esta versión o mejor en la que a ti te gusta? Porque me encanta, ¿no? El rey David, como de alguna forma él estaba apasionado. Vamos a hablar del rey David, ¿eh? Yo me llamo David, ella se llama Marta, afanada, y siempre trabajando. Y es verdad, sí es Marta. Ella es súper... yo llego a un sitio y ya digo, bueno, ya está, ya hay 4 piedras. Me voy de ese sitio y Marta hace un castillo de ese lugar. Es verdad, yo soy más visionario, ella es más de la casa, es más como su nombre. Y me encanta David porque en el fondo lo que a mí siempre me ha movido como persona, lo que a mí siempre me ha movido y creo que a nuestra familia, incluso a mi hijo David y a Josué, me acuerdo de David en la montaña, ¿no? Y él que tiene sus momentos, y Daniel, es la presencia de Dios. La presencia de Dios cambia ambientes, cambia hogares, cambia lugares, cambia naciones, cambia ciudades. Y lo que tiene que acontecer aquí, como dices tú, lo que tiene que acontecer es que la presencia de Dios venga de una manera sencilla, silenciosa, pero hay algo que está pasando, ¿no? Algo está aconteciendo. Y eso es la presencia de Dios que trabaja sin darnos cuenta en nuestra vida. ¿Puedes leer? Salmo 132, versículo 1 en adelante, dice así, Reina Valera. Acuérdate, oh Jehová, de David,
y de toda su aflicción. Y si te quedas aquí leyendo, te preguntarás, ¿de qué aflicción está hablando David? Quizás está hablando de sus problemas cuando huía de Saúl, quizás está hablando de situaciones difíciles que estaba atravesando, pero no. En esta ocasión él está manifestando su aflicción, es lo que vamos a leer ahora. Toda su aflicción y todo el pesar de su corazón era poner el arca en un lugar seguro, porque el arca era la presencia y la gloria de Dios. Eso era la aflicción de David. Y vamos a seguir leyendo cómo él avanza en esto. Dice el versículo 2, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Todo lo que le quitaba el sueño aquí al rey David era ¿dónde voy a poner el arca? ¿Qué morada voy a hacer para la presencia y la gloria de Dios? El rey David era un loco y un apasionado por la presencia de Dios, como pocos leemos en la Biblia. Vamos a hablar un poquito de ese movimiento, a dónde fue el arca, dónde lo llevaron, hasta que se colocó en ese lugar que Dios diseñó y dijo que diseñaran para que su presencia morara. Pero él era un apasionado por la presencia de Dios. No sé qué medida hay en tu corazón o en nuestro corazón de amor y de pasión y de anhelo por la presencia de Dios. No sé cómo está el termómetro en nuestro interior, cuán desesperados estamos porque Él venga, porque Él nos visite. Como ha leído David en el 139, aunque Él está en todo lugar, Él se manifiesta, Él se presenta cuando hay corazones hambrientos que le anhelan y le buscan. Así era el corazón de David. Podía dormir, dice el Salmo, no tengo un lugar donde dormir, no puedo dar adormecimiento a mis párpados, no voy a descansar hasta que la presencia de Dios esté en un lugar seguro. ¡Qué impresionante! No sé si pudiéramos decir, creo que yo y pocos de nosotros pudiéramos decir, ninguno, que nuestra mayor aflicción en la vida es por la presencia y en desesperación por la presencia de Dios. Hay tantas aflicciones que tenemos por encima de esto. Pero la aflicción de David, el no descanso de David era, Señor, que tu presencia esté, que esté entre nosotros. De hecho, ahora vamos a ver cómo hizo 200.000 movimientos hasta que colocó el arca en el lugar que debía de estar. Muy rápidamente vamos a la historia de 2 de Samuel, versículo número 6. No hay ningún problema, no os preocupéis con el teléfono. En el versículo número 1 y 2 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de 30.000 y se levantó David y partió de Baal a Judá y con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre la tierra, que moraba entre los querubines. O sea, David lo primero que pensó fue: voy a hacerlo en mis fuerzas, a mi manera. O sea, había una buena actitud en él. Pero las buenas actitudes a veces nos meten en problemas. Había un querer hacerlo bien, ¿no? Como muchas veces nosotros queremos hacer las cosas bien, venimos a la iglesia y queremos hacerlo de la mejor manera, pero David no se había preparado. Y el momento más peligroso de una iglesia es cuando Dios nos visita. El momento más peligroso de una iglesia o de una familia es cuando Dios nos visita. Cuando decimos: Señor, saca de mí todo lo que hay que no te guste, eso es una oración bien peligrosa, ¿eh? Yo recuerdo una vez que la hice y casi me arrepentí. ¿Te acuerdas lo que me pasó? Una vez hace muchos años. Y yo estaba: Señor, si hay un camino, tal, y al día siguiente salió lo que había. Y nada más llegar a casa me di cuenta de la metedura de pata que había cometido con 2 hermanos. Había salido todo mi ego. Además era un tiempo de gloria en mi vida. Y en los tiempos donde uno está estable y que parece que todo está bien, querer que Dios meta la mano en nuestro corazón es el momento más bonito, más peligroso. ¿Sabes? Me gusta esta historia porque David lo quiso hacer bien. Y quiso, pues imagínate, este arca de la alianza era un arca donde se construyó hace más de 400 años. O sea, esta caja de madera que contenía, no sé si os acordáis, la vara de Aarón. Podrías hacer una predicación de esto, que significa la vara de Aarón, son los milagros. Con esa vara se hicieron los milagros. Ahí estaba dentro, ¿sí? Luego estaba la vara de Aarón que nunca estaba seca, siempre estaba verdecita, ¿no?
ahí podemos hablar de milagros, y ahí estamos hablando que en esa caja representa la presencia de Dios y es la presencia misma de Dios. También dentro de esa caja estaba el maná, que siempre va a haber cada día lo que tú necesitas. La presencia de Dios siempre te va a asegurar lo que tú necesitas cada día. Y luego estaban la ley, las tablas. ¿Sí? Ahí estaba la ley. Y bueno, y todos conocemos eso, pero sí quiero ir un poquito más adelante. ¿Quieres aportar algo más? Yo quiero ir porque David tenía la certeza que la presencia manifiesta en un cronos era la seguridad de su pueblo. Mirad, iglesia, Dios está en todos los lados, en todas las familias y en todos los lugares, pero no en todos los lugares se manifiesta. ¿Sí? Y nosotros hemos venido aquí a que Dios pueda despertar aún más el interés de cosas nuevas aquí, en este lugar. Y esto no se hace con fuerza humana, se hace entendiendo, ¿no? Vamos a ir al segundo punto, que yo tengo aquí escrito, tenemos aquí... ¿Quieres leerlo tú? Segunda de Samuel 6, el 3 y el 5. Seguimos adelante en Segunda de Samuel. Lo leo yo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Quieres decir algo? ¿A poner algo de...? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Segunda de Samuel 6, versículos 3 al 5. Pusieron el arca de Dios sobre un... Estamos aquí, a ver, aquí participamos todos. ¿Dónde pusieron el arca? Es significativo esto también. Y lo llevaron a la casa ¿de dónde? De un señor que se llama Abinadab. Ahora vamos a ver qué significa Abinadab. Que estaba en el collado. Y Uza, di conmigo, Uza, era uno de sus hijos. Y Ahío, que era otro de sus hijos, de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Qué llevaba el carro? El arca. ¿Qué llevaba el carro? El arca. Es muy importante esto que registra la palabra para que podamos aprender un detallito. No es nada, un detallito. Y estaba en el arca de Dios, Ahío iba delante, uno de sus hijos iba delante, Ahío iba ¿dónde? Delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, sabía que había un fiestón. ¿Quién estaba acompañando el arca? ¿Quién estaba acompañando el arca? David, el pueblo, David con sus 30.000 guerreros, iba David delante, celebrando la fiesta, ¿sí? Celebrando. Daniel, vente para acá, corre, mis dos hijos, vente. Lucas, vente aquí, vente. Venga, Daniel, ven, que voy a hacer un ejemplo. Bueno, joder, madre mía, qué complicados sois. Vamos, que me chafáis la predicación, corre. Lucas, por favor, ven, me viene bien. ¿Le puedes coger a Daniel, como sois grandes los dos, como si fuera el arca? Vente, claro. ¿No? Josué, échame una mano, venga. Lucas, esta te la guardo. Vale. No. Entre los pies y las manos. Ay. Así. Daniel es el arca, ¿ok? Eso es. Daniel es el arca. El arca había sido diseñado, para que lo sepáis, no para ir en un carro nuevo. El arca había sido diseñada para que lo llevaran sacerdotes, y no así. Estamos haciendo un símil, ¿vale? Aquí dentro del arca, ¿qué había? Estaba la vara de Aarón, que ya lo hemos explicado, el maná y las tablas, ¿ok? Entonces, Abinadab no era un sacerdote. Y aparte había de ir con unas barras, con 2 palos, y no se podía tocar el arca. Tenía que ir con 2 barras, ¿vale? Bájalo. Sin embargo, iba en un carro. Entonces, vamos a poner que el arca iba en un carro. Este era un carro con ruedas, ¿vale? Siéntate. Él era la presencia de Dios, la caja de Dios. Y los 2 hijos, yo era Abinadab, los 2 hijos que estaban aquí, uno se llamaba Ahío y otro se llamaba Uza. De repente, el carro se cae, coge una piedra y se cae. Y al caerse, no te caigas. ¿Quién es Uza? David. ¿Quién es Uza? ¿Tú eres Uza? Pues tócale. Cuando se va a caer el carro, lo coge. Y no se cae, y todo el mundo ha aplaudido a Uza. Venga, un aplauso para Uza, ¿no? Pero no fue así. No fue así.
Uza, en el momento que tocó, murió. ¿Te puedes morir, por favor? Muérete. Uno. Estaba muerto. ¿Sí? No puede hablar ahora. ¿Sí? ¿Ok? Vale. Ahío se quedó sorprendido. ¿A dónde quiero llegar? Los peligros de una visitación, y ya termino con este punto, son estos. Sí, tú estás muerto, no hablas. John Wesley dijo, no son cosas nuevas, refiriéndose al carro cuando se estudió esta predicación. La estudié bajo los dos comentarios de Wesley y Spurgeon. Bajo esos dos pensamientos pensé en esto. ¿Qué peligro tenemos en la iglesia muchas veces que queremos avanzar y queremos la presencia de Dios? Pero ¿cuántas veces metemos la pata? Pensando que a nuestra manera va a funcionar, con nuestra fuerza va a funcionar, porque tenemos un padre y tenemos un pastor y aparentemente estamos en orden. Escucha bien. 3 nombres, 3 historias, porque Abinadab significa mi padre es noble y generoso. Aunque tengas un padre noble y generoso, eso no te exime, eso no te deja a un lado para aprender cómo comportarte en la casa de Dios. Porque fíjate, el nombre de Uza significa esfuerzo propio. ¿Sabes? Para aportar la presencia de Dios en tu vida no va a ser con tus fuerzas. No es ni a tu manera. Aquí vemos el primer intento fallido de David de llevar el arca. Ninguno pensó que en las Escrituras tenía que portar esto los levitas. Estábamos en Éxodo y lo podemos ver. Por eso, qué curioso que el significado de Uza signifique esfuerzo propio. ¿Por qué registra esta historia Dios en la Biblia? Porque las cosas no se hacen con buenos pensamientos. Tú con buenos pensamientos puedes pintar esta pared, pero cuando la pintas con tu mejor intención en una iglesia, cuando se hacen reformas, es que yo la pinté y no sabía que había que hacer una roza y meter los tubos de agua por ahí, porque no debería estar el tubo de agua de ahí. Si le veis, el del aire acondicionado debería estar estaría más bonito por dentro del yeso, ¿sí o no? Y debería estar conectado, ¿saber dónde? A una bajante, que sé dónde está, que está aquí la bajante. También se puede meter abajo una bajante y ponerle un tubo de 40 o más chiquitito, de 20, para llevarlo a la bajante. O también se puede meter un motor, se puede hacer una historia para que eso pudiera funcionar mucho mejor. Pero con buenas intenciones en la iglesia al final, la buena intención de David de poner un carro nuevo, como era nuevo, ¿sabes? Pero Dios no lo estipuló así. Hay muchas cosas que tú y yo no vamos a entender, pero Dios las puso para que pudiéramos sujetarnos a la forma que a Él le gusta. Porque esto se trata de Él y no de nosotros. Número 2, en este punto que quiero hablar de los peligros. Ahío. ¿Qué significa ahío? Significa amigable. ¿Sabes? Esto no va de lo social que seamos. A veces un introvertido como mi hijo Lucas puede atraer más la presencia de Dios que un amigable como soy yo. Un amigable tiende a hablar mucho, un amigable puede incluso por sus contactos hacer que todo funcione aparentemente, pero puede ser una ofensa también para Dios. El asunto es que el Evangelio no va de amigos, sino de hombres verdaderos que se comportan igual en la iglesia y en la casa. Aquí Spurgeon y John Wesley, ellos tomaron una referencia cuando dice de esfuerzo propio. Nos enseñan que nuestras fuerzas no es como obtendremos la bendición. Muchas pensamos que por más trabajar y por más trabajar y por más trabajar y por más hacer, como que podemos sacarle la bendición a Dios. Pero todo lo contrario. Sí es cierto que Dios ve los corazones de gente que está interesada en que ocurra algo, pero por lo normal son gente que pagó un precio. Todo lo que está ocurriendo aquí, todo lo que nos acontece, algo está aconteciendo. Todo lo que acontece tiene que ver con hombres y con mujeres que creyeron a Dios en una visitación en su tiempo y a su forma. El Evangelio no es marcado por el hombre, sino por lo que Jesús dijo. Y termino con esto. El problema de las buenas intenciones es que la gente al final sufre.
A mí me encanta hablar de este tema. Creo que es uno de los más apasionantes dentro de la iglesia. El entender cómo Dios quiere acercarse a nosotros. Porque siempre el corazón de Dios y el cielo y todo lo que hay en los pensamientos de Dios siempre van a querer acercarse a su iglesia, a su pueblo. Dios siempre nos atrae. Cuando tú percibes algo de su presencia, no sé si te pasa, me imagino que sí, pero cuando percibimos, olemos o nos viene una revelación sobre la presencia, sobre el corazón de Dios, siempre hay un efecto en nosotros de querer acercarnos a Él, ¿sí o no? Porque Dios nos atrae. Cuando Él se pasea por un lugar, por la iglesia, cuando Él está en medio de nosotros, siempre nuestro corazón es provocado a acercarnos a Él, porque ese siempre es el corazón de Dios, que nos acerquemos a Él, Él acercarse a nosotros y que seamos provocados a acercarnos a Él. Ahora, como David dice, el asunto de las intenciones es muy importante, porque la mayoría de nosotros, y más los españoles en la cultura en la que nos hemos criado, hemos entendido que acercarnos a Dios es para tomar algún beneficio que Él me puede dar. ¿Qué hemos aprendido en la cultura española, mayormente católica? Voy a Dios, acudo a Dios cuando necesito algo, ¿sí o no? Antes de que conociéramos a Cristo y fuéramos parte de su pueblo, de su iglesia, la misma cultura nos decía eso. Católicos, cualquier tipo de religión, te acercas a Dios porque necesitas un milagro, porque necesitas que se te solucione algo en la vida, porque las cosas me van mal y necesito que me empiece a ir bien, ¿sí o no? Hemos crecido en medio de esa cultura y eso se impregna en nuestro corazón, y cuando venimos a Cristo, si no somos renovados en nuestra manera de pensar, vamos a seguir funcionando así con la presencia de Dios. Me acerco para que las cosas me vayan bien. Y eso es un mecanismo que inconscientemente nos lo tomamos en nuestra manera de acercarnos a Dios. No sé si te ha pasado, a mí sí. Y es algo inconsciente, pero aprendemos a funcionar así. Y hay que tener mucho temor en cuanto a eso. Porque no olvidemos que Dios ve el corazón. Y como David nos está diciendo, Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Y ve el por qué me acerco. Y escúchame bien, iglesia. La presencia de Dios, si apagáis los móviles mejor, si los dejáis en silencio, la presencia de Dios no es un amuleto. Quédate bien con eso, iglesia. La presencia de Dios no es un amuleto. La presencia de Dios, claro que sí, colateralmente va a hacer que las cosas sean para bendición. Claro que sí. Cuando Dios llega a un lugar, la bendición llega. Fíjate, imagínate el lugar donde estuvo 20 años en casa de Abinadab. Acuérdate esos 3 meses que estuvo en casa de Obededón, ¿verdad? Cómo prosperó su casa. O sea, la presencia de Dios colateralmente trae bendiciones, pero no debe ser la intención por lo que yo me acerco a ella, porque si no voy a caer en el mismo error que cae un católico. Le voy y le pongo la velita al San Antonio para que me solucione el problema y me vaya bien. Para que a mis hijos les vaya bien, para que el problema que tengo se me solucione. Y no es el mecanismo que Dios diseñó para acercarnos a Él. Por eso David lo capturó. David lo entendió. David era un amante de la presencia de Dios, no de los beneficios. Te voy a leer un versículo que es la historia que David ha leído, es donde acaba que David recoge el arca, pero hay un inicio de esta historia también, donde cuando Elí, no sé si recuerdas al sacerdote Elí, el pequeñito Samuel, los hijos de Elí, que eran unos sinvergüenzas, y en aquel momento que se habían olvidado de guardar la presencia de Dios y de tener vidas reverentes a la presencia de Dios, el arca les fue quitada por los filisteos. Y ahora, cuando tú ves esa historia, y te voy a leer el versículo clave de por qué les fue quitada, tú vas a entender cómo el pueblo de Dios estaba usando su presencia como un amuleto. Se habían olvidado de amar y de ser reverentes a la presencia de Dios. Solamente la querían usar para que les fuera bien. Y está en 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 3. Dice así, es el tiempo este de Elí,
y los hijos. Y dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Perdieron una batalla. Y fíjate el pensamiento que saca a relucir el corazón aquí del pueblo. Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, escucha, para que viniendo entre nosotros nos salve de las manos de los enemigos. Lo que pasa en este momento es que traen el arca, vuelven a la guerra, 3.000 personas mueren del pueblo de Dios y el arca de Dios es arrebatada y se queda con los filisteos, con los enemigos. ¡Qué dolor! ¡Qué momento más terrible para el pueblo de Dios! La presencia de Dios les fue quitada. Es cuando nace ese nietecito de Elí y lo llama Icabod. La gloria fue quitada. ¡Qué tremendo momento para el pueblo de Dios! Que su presencia no sea quitada. Que su gloria no sea retirada, como decía David Wilkerson hace muchos años, ¿verdad? Si la presencia, si el Espíritu Santo fuera retirado de las iglesias, muchas no se darían ni cuenta. ¡Qué triste! Que se rasga nuestro corazón de pensar en un momento así, porque usaron como un amuleto ese arca. Pasan los años, llega el rey Saúl. Qué pena que el rey Saúl en todos sus años de reinado jamás pensó en ir a por el arca. Estaba en casa de Abinadab, donde ha narrado David. Es David el que recupera el arca y dice, señores, vamos a traer la presencia de Dios. Yo quiero tener aquí cerca la presencia de Dios. Pero en todo el reinado de Saúl no cayó en cuenta de traer el arca. Qué miedo ser un pueblo que se olvide de la presencia de Dios. Qué miedo ser un pueblo que lo único que acude a la presencia de Dios, arréglame la vida, Dios, me va mal. Eso lo hace mi vecino que es católico, mi otro vecino que es testigo de Jehová, mi otro vecino que sigue a Buda. Pero nosotros no, nosotros seguimos al Dios viviente, al que su gloria transforma naciones, ciudades, vidas enteras. Qué triste que nuestro corazón se tuerza de esa manera al buscar la presencia de Dios. Me encanta, y no por tiempo para que David termine, en 2 de Samuel capítulo 15, me encanta el contraste entre David y lo que sucede aquí con el pueblo de Dios. En 2 de Samuel capítulo 15, Absalón se levanta contra David, su papá. ¿Recuerdas ese hijo que traicionó a su padre? Una historia también muy triste. Y cuando está huyendo David de Absalón, que no huye por miedo, huye porque la revuelta va a ser en Jerusalén. Y David ama tanto la casa de Dios, en que era su sitio se había establecido en Jerusalén, que no quiere que Jerusalén sea destruida. No es que David tenga miedo de Absalón, sino que se larga para que Jerusalén no sea destruida. Y en esa huida, su gente, la gente de David le dice, vamos, llevémonos el arca. O sea, necesitamos el arca para ganar esta batalla. Estaba feo el asunto. Muchos se habían ido tras Absalón, luego se junta Ahitofel, ¿verdad? Y se quieren unir también con él. Era una revuelta horrible. David, llevémonos el arca, la necesitamos. Y la contestación de David es tan tremenda. Sí, bueno, por tiempo no voy a leer, te la cuento nada más. Tan fuerte, dice, no, el arca te lo llevas de nuevo a Jerusalén. Y si Dios tiene gracia para conmigo, me permitirá verla de nuevo. O sea, el corazón de David era, amo más tu presencia que mi victoria y que las cosas me vayan bien. Eso es lo que yo sueño con ver una iglesia así. O sea, de veras, es un anhelo en nuestro corazón ver una iglesia así. Señor, dijo David, que el arca se quede en Jerusalén a buen resguardo, que no le ocurra nada, vayámonos nosotros, y si Dios tiene favor y gracia conmigo, yo un día podré verla de nuevo. ¡Qué amor por la presencia de Dios! Es el mismo que escribió, no voy a dormir hasta que tu presencia esté en buen lugar. Que Dios nos permita tener un corazón así, que Dios sane las intenciones, que Dios restaure las intenciones. Yo estoy cansada de ver una iglesia, no hablo de esta, sino hablo en general. Estoy harta de ver una iglesia que solo va a Dios, arréglame la vida. Tu vida fue arreglada ya en la cruz, mi vida fue arreglada ya en la cruz, todo está resuelto en esa cruz. ¿Problemas vamos a tener? Pues ya lo dijo Jesús, aquí tendremos aflicción. Lo perfecto será cuando estemos con Él en la eternidad. Dejemos de ir a Dios para solucionarme la vida, sino que vayamos para necesito tu presencia. Anhelo de ti. Dios puede revolucionar con su presencia tu vida así en un momento. Luego está en nosotros tomar decisiones y hacer cambios, pero su presencia llega
Si Él irrumpe en este lugar, revoluciona todo. Pero Dios viene a lugares donde los corazones le anhelan de manera genuina. Dios aborrece lo que acabamos de leer. Vamos a traer el arca para que nos vaya bien. Dios aborrece eso. Y en su misericordia, a veces oramos de esa manera tan tonta y Dios acude, ¿eh? Dios es tan bueno que ni lo entendemos a veces. A veces incluso con ese torcido en nuestro corazón pedimos de su favor y Dios viene y te soluciona un asunto. Dios es tan misericordioso, pero Dios aborrece cuando buscamos así. Anhelémosle de manera real, genuina, por quién es Él. ¿Puedes coger la guitarra, hijo? Sí. ¿Puedes entrar ahí, tañedor? Yo quiero terminar con esto. Mucha gente va de iglesia en iglesia buscando la presencia de Dios y donde predican mejor. Pero Dios está buscando gente que se quede y ame donde Dios le plantó. Algunos los llaman excéntricos, algunos los llaman ¿por qué? Pero Dios lo que está pidiendo es que amemos a la iglesia, no que busquemos locales o hombres llenos de Dios, cuando tú y yo debemos de llenarnos en nuestra casa. ¿Por qué digo esto? Porque en este primer intento, cuando murió, ¿quién murió? Uza, por esfuerzo propio, como su nombre indica. Ahío se quedó hecho polvo ahí. Imagínate cómo se quedó el padre. Pero registra en la Biblia que David se quedó muy mal. Y por eso se fue el arca a la casa de Obededón, que no sé por cuántos años se quedó. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Nada más 3 meses? Pensaba que era un poquito más. Fíjate, en 3 meses su casa reverdeció, su casa cogió fama, hasta tal punto que oyó David de nuevo, porque le vino el interés y dijo, ¿dónde está el arca? Y cuando llegaron dijeron todos, ¡wow! ¿Qué ha pasado con este tipo? Simplemente que dejó el arca quietecita, respetándola y reverente, cosa que muchos en las iglesias no somos reverentes. Yo noto en una iglesia cuando hay reverencia a Dios, por ejemplo, en mi iglesia, cuando la gente llega pronto. A mí me flipa en mi iglesia cuando la gente llega pronto y a mí me da temor, ¿sabes? Me alucina cuando hay un silencio, donde hay un respeto, ¿sabes? Donde se han preparado. Y más aún cuando en la ofrenda, ¿sabes? Llega la gente ya con su dinerito, no improvisa. Que fue todas las cosas que pasó cuando llevaron el arca. Improvisaron con un arca, cogieron a buena gente, hubo muerte. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar que cuando ya David entiende todo esto y lo trae ya a Jerusalén, él, como empieza a bailar. Empieza a bailar. Señora, como tu pastor, que me dice, córtate el pelo, a ti te lo puede cortar, pero a mí no. Que se puso así y dijo, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo este hombre? Esa señora era su mujer, se llamaba Mical. Y muchos de los que quieren atraer la presencia de Dios van a ser criticados, van a ser muy ofendidos, porque se les va a mirar como ¿qué? Como gente rara, fanáticos. Pero lo que no saben es que Mical, ¿sabes qué pasó? Por hacer ese desprecio, como cuando la gente desprecia a las iglesias locales y va buscando la unción, nunca la encuentran. ¿Sabes por qué? Porque los desprecios a la iglesia, a la gente la dejan estéril. Mical se quedó estéril. Por eso hay mucha gente fluctuando de iglesia en iglesia, no encuentra lo que necesita. Lo que no entiende es que la presencia de Dios habita aquí dentro. Y da igual que tengas 12, 15, 18 o 70 años. Ve el corazón, y cuando nosotros despreciamos a la gente, no hay fruto. Y a David no le importaba, pero a Mical sí le importaba lo que pensaban los demás.
Spurgeon dijo: sin duda hay personas que, particularmente buenas y refinadas, censuran a los escogidos de Dios sin entregar completamente su adoración, y los llamarán excéntricos, anticuados, obstinados, absurdos y no sé qué más. Spurgeon dijo esto: desde la ventana de sus prioridades o desde su prioridad nos observan obstinadamente y nos menosprecian. Nunca oigas lo que dicen los demás. Nunca oigas lo que dicen los demás cuando estés adorando a Dios. Nunca hagas las cosas a tu manera. Mira bien lo que dice Dios. Lo que a muchos les resultó, a ti no te puede resultar. Piensa muy bien que no son cosas nuevas lo que necesita la iglesia, sino hombres encendidos de fuego, John Wesley. Y no son amistades lo que trae una iglesia como lo que hay aquí. Esto que ha pasado aquí se llama una visitación de Dios. Gente que Dios le ha tocado, ha dado su dinero para poner el suelo. Gente que Dios ha tocado, ha venido a trabajar. Gente que Dios ha tocado y gente que Dios seguirá tocando es lo que moverá la iglesia en España. No tiene nada que ver, nada más que con esto, con que su presencia se manifieste en hombres y mujeres deseosos de la presencia de Dios. ¿Sí? Mical, la mujer de David, menospreció a David bailando y dijo: qué vergüenza un rey en calzones o en lino fino bailando. Un rey. A veces, cuando no deseamos tanto la presencia de Dios como lo deseaba el rey David, nos perdemos el beneficio del fruto, pensando que está en el exterior. Porque Dios no vio a David por el exterior. David era el último de sus hermanos, nacido de una ramera. ¿No? No se sabe, ¿no? Vale, porque tenemos ese debate. Calvino y... No, Calvino y yo. Ah, sí, vale. Herminiana. Calvino y yo tenemos este conflicto. ¿Sabes? En el fondo, David fue escogido por la presencia de Dios y no por lo que aparentaba. Eso lo tenía muy bien claro David. David buscó la presencia de Dios. David la buscó desde pequeñito. David buscó la presencia de Dios en el palacio. David buscó la presencia de Dios cuando le lanzaron las lanzas y las esquivó. David buscó la presencia de Dios de cualquier manera y fracasó. David luego después se dio cuenta de dónde estaba el arca. David después se dio cuenta de lo importante que era tener el arca en su pueblo. Por eso David escribió: jamás podría escaparme de tu espíritu. Salmo 139 con el que empezamos. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo de la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana y habito junto a los océanos más lejanos, allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera la oscuridad puede esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Dios está deseando que tú le desees. Dios está deseando manifestarse en tu vida porque está en todos los lados. Dios te desea porque envió a Cristo para ponerle un punto en la boca a todo lo que se levanta contra Él. Y tú tienes esa arma. Y tú tienes esa habilidad. Solamente con que lo desees. ¿Vas a cometer errores? Claro. ¿Qué te piensas? ¿Que yo no he cometido errores? ¿Vas a tener éxito? Claro que vas a tener éxito. ¿Vas a tener gente que te critique? Claro que vas a tener gente que te critique.
Pero en el fondo, que todo el mundo piense de ti, fue un hombre que en las buenas y en las malas, su centro fue la presencia de Dios.